Bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de tu Playbook Class en colaboración con Group Media Pro. Hoy el objetivo es hablar de plataformas, creadores y comunidad, la nueva era del contenido de entretenimiento, sobre todo porque yo creo que cada vez todos nos hemos acostumbrado a que YouTube forma parte, en este caso, casi de nuestro día a día, y ya no solo para vídeos infantiles, que podría ser mi caso particular, en el que mi relación con YouTube empezó con Ping Pong y con otros tipos de canales, pero luego ya cada vez más vemos que cada vez hay más contenido relevante, deportivo, informativo, ya no contenido corto, también largo, ahora también muy corto, porque las tendencias van cambiando, y creo que tenemos la suerte de contar con 4 personas que saben mucho de contenido, saben mucho de distribución, que es tan importante a veces como una buena idea a nivel de producto. Los voy a introducir muy rápidamente y arrancaremos el debate. Hoy con nosotros tenemos a Ignacio Arrola, que es el director de marketing de Group Media Pro, Cristina Delgado, Head of YouTube Sports en España y Portugal, Quique Levy, Head of NGF Sports and Media, y Yago Arbeloa, presidente de Mio Group. Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy con nosotros. Ignacio, Yago, Quique, yo creo que la pregunta es obligada porque los tres estáis en el ajo de ese nuevo proyecto audiovisual, un nuevo canal, que antes estábamos acostumbrados a que estos canales surgieran en la TDT, pero que en este caso, al contrario, nace plenamente en los entornos digitales, con un enfoque muy distinto al que podría ser un canal tradicional de televisión, y que, como que ya llevamos unas semanas de emisiones, de estar en el aire, como se diría, ya podéis compartir un poco vuestras primeras experiencias sobre ese proyecto, y a partir de aquí ya entraremos en la dinámica del debate. Ignacio, empiezo contigo. No sé un poco si nos puedes explicar cómo surge esa idea y desde el punto de vista de Group Media Pro, cuáles son las primeras sensaciones que tenéis de este proyecto. Bueno, primero, muchas gracias, Mar, por organizar este grupo de amigos que os podemos contar bastantes cosas, creo, a lo largo de la mañana, y gracias a los que estáis escuchando. Pues la verdad es que nosotros desde Media Pro llevábamos un tiempo analizando cómo esta parte del consumo audiovisual, pues cada vez más, y sobre todo lo estábamos viendo no solo en Europa, sino también en América, que luego Cristina nos dará muchos más detalles, cómo cada vez más había consumo en YouTube, y además consumo en YouTube no en dispositivos móviles, sino en televisiones tradicionales, en pantallas tradicionales como la televisión a través de las Smart TV, ¿no? Vimos un dato que compartí con Cristina hace unos meses, en el que casi, que luego corrígeme si me equivoco, Cristina, en el que casi el 10%, una cifra casi cercana al 10% del consumo audiovisual en Estados Unidos era a través de YouTube. Entonces esto nos derivó a decir, ¿por qué no investigamos qué tipo de contenidos somos capaces de crear no de crear, ¿no? Sino si somos capaces de crear un canal entendido como un contenedor, ¿no? Que luego creo que también esta parte de debate la haremos, si un canal es un canal lineal o qué es un canal, ¿no? Pero como un contenedor de distintos contenidos y qué tipo de contenidos podrían encajar ahí. Vimos que en Latinoamérica también había cosas, sabéis que tenemos oficinas en bastantes países de Latinoamérica, que hay una cierta tendencia, sobre todo en Argentina también, de otros temas que no son deportes, y que había un hueco. Y luego, hablando pues con Quique, nos dimos cuenta que una compañía, ¿no? Como un canal como Case TV, ¿no? Era capaz de arrastrar audiencias millonarias, vinculadas a un gran derecho deportivo como son los mundiales, pero a raíz de un mundial ser capaz de crear un canal brutal como Case TV, pues pensamos que en un momento dado habría una oportunidad para crear un canal de deportes y vinculado o anclado en varias cosas, ¿no? Que tuviese cosas de liga. Nosotros teníamos los derechos del partido segunda, teníamos los resúmenes, vinculado a otro tipo de contenidos, y que no solo fuese un canal en el que los creadores, que son súper importantes, fuesen un único pilar, ¿no? Nosotros creemos que aquí había 3 pilares que se podían juntar. Por un lado, el de los derechos. Para tener un canal deportivo, no queríamos que esto fuese solo la radio en colores y sin derechos emitir contenidos tal cual, sino que teníamos que tener derechos deportivos de cierta relevancia. Una segunda pata que era, oye, y esto tienen que moverlo creadores, influencers y gente que sepa hablar y tener un lenguaje propio de nuevas audiencias. Y luego una tercera pata que es, pero esto además también lo queremos combinar con un periodista profesional. Es decir, no solo es
un creador que te doy libertad para hacer lo que quieras, sino que hubiese una base real de periodismo, ¿no? Y a todo esto, hablando con Quique, que luego se presentará, pero Quique que había lanzado una experiencia parecida o similar en Italia y que con la Serie A, que lo digo, de vóley, que lo femenina, que luego nos contará, dijimos, oye, ¿por qué no somos capaces de juntarnos y de crear un proyecto no solo con visión, como decía, española, sino con visión para toda Latinoamérica, porque lo que queremos es que sea un canal de habla España? Y me dijo, qué buena idea. Y me dijo, oye, ¿por qué no llamamos también a una agencia, que en este caso es mío, que tenga contacto con las marcas, que sea capaz de comercializar este canal y crear oportunidades para, pues eso, no solo de performance, sino al revés, ¿no? De visualizaciones, bueno, de cualquier tipo, crear productos específicos para marcas como puede ser Yago, pues genial. Nos fuimos a ver a Cristina un día y le dijimos, Cristina, ¿qué te parece esta tontería que estamos haciendo? Y nos metemos en el lío y nos dijo que sí, ¿no? Y esto es así, en resumen, un poco el arranque de lo que ha sido Cayo. Bueno, yo creo que os lo ha dejado votando Quique Yago para explicar vuestra involucración en el proyecto. Quique, empezando por ti, tú has trabajado previamente en Meta, estás en muchos proyectos de contenido digital. El momento en que se tiene que empezar a definir la parrilla de contenidos, de qué vamos a hablar. Antes Ignacio lo decía, ¿no? Oye, que no solo sea para España, sino que sea para público hispano. ¿Cómo empezáis a jugar con esa idea de que el contenido sea relevante ya no solo para el formato largo, ¿no? que se sobreentiende, se espera de una emisión lineal, pero, oye, cómo eso luego se recicla en diferentes formatos, en diferentes duraciones, para que todo el mundo lo consuma a su manera? Pues muchas gracias, Marc, por antes de nada, pues, buenos días a todo el mundo. Yo creo que todo empieza en los derechos. Al final, nosotros hemos montado nuestra parrilla y esto es una cosa muy relevante, aunque no se trata de un canal lineal, como puede ser un canal tradicional de televisión o de TDT o de televisión en abierto. Nosotros creemos, nuestra visión es que YouTube es la televisión en abierto del futuro, es la televisión en abierto de las nuevas generaciones. Y además tiene una ventaja con respecto a la televisión tradicional, y es que te da la flexibilidad de generar los contenidos sin la necesidad de estar 24/7 en directo, que eso a nivel de costes pues supone una ventaja fundamental. Entonces, para nosotros todo empieza en los derechos. Aquí trabajando con Group Media Pro y con Ignacio, al final lo que dijimos fue que tenemos este paquete de derechos de la liga que consiste en una serie de contenido de highlights, un paquete de highlights, más la retransmisión de un partido de segunda división en abierto. Y con eso lo que hacemos es rellenar la parrilla semanal con distintos formatos. Tenemos principalmente dos formatos en directo, que es nuestro programa del lunes, Esto es Fútbol Papá, un programa en el que se repasa toda la actualidad de la jornada. Aquí lo bonito es que estamos juntando, como decía Ignacio, esos tres pilares, ¿no? La visión periodística y rigurosa que tiene un personaje como puede ser Irene, que es la que dirige nuestro programa, con el modo más desenfadado de trabajar o de comunicar de nuestros creadores de contenido, y la parte de los derechos, porque a raíz del nacimiento de todas las plataformas digitales, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, al final vimos que hay un número enorme de creadores de contenido que generan contenido en torno al fútbol y al deporte, pero les falta esa parte de derechos, ¿no? Por la dificultad que tiene el mundo de los derechos, el acceso, los costes, evidentemente. Entonces, aquí un poco lo que nosotros estamos buscando es traer lo mejor de los dos mundos, ¿no? Crear ese contenido que conecta con la nueva audiencia, que conecta con esa nueva forma de comunicar y añadirlo o añadir toda la parte de derechos, que lo que hace es enriquecer enormemente el contenido. Entonces, toda nuestra programación o toda nuestra estrategia empieza a partir de los derechos que podemos conseguir. Hemos empezado con la liga y para nosotros era muy, muy importante empezar porque a raíz de
empezar, estamos aprendiendo muchísimas cosas y la ambición es ir añadiendo nuevos derechos para ir llegando a esos mercados a los que nos queremos dirigir. Yago, ese proceso, explicar todo esto que han explicado Ignacio y Quique a las marcas, que entiendan que las métricas quizás son distintas a los GRPs de la televisión tradicional, pero que el engagement es mucho mayor, que hay muchas mayores métricas de impacto real. Todo ese discurso, ¿cómo se articula con las marcas o cómo la estás intentando convencer a que más allá de lo que puedan reservar a los canales tradicionales de publicidad, también empiecen a probar por estos canales que muchas veces son más efectivos cuando tienes muy claro a quién quieres impactar? Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Marc. Yo creo que las marcas tienen muy claro que hay ciertas generaciones que tienen perdidas y siguen haciendo la publicidad como hasta ahora, ¿no? Primero porque no la van a alcanzar por los medios tradicionales. Esas audiencias ya están desplazadas a plataformas como YouTube, ¿no? Donde, bueno, ellos tienen una forma de consumo muy diferente a las generaciones anteriores, donde quieren participar, quieren avanzar, quieren retroceder, quieren compartir, quieren estar multiplataforma, multitask, ¿no? Quieren hacer un montón de cosas que no les permite el formato lineal, y yo creo que las marcas saben perfectamente que haciendo lo que hacían hasta ahora no pueden llegar a ellas, ¿no? Por tanto, cuando en una conversación con cualquiera de ellas, les intentamos cambiar un poco la forma de pensar, ¿no? Tienes que dejar de pensar en patrocinios, empezar a pensar en pertenencia. Tienes que dejar de pensar en una visión táctica de aparecer en el minuto 12 de un directo para empezar a pensar en un contenido que está vivo mucho más tiempo y empezar a pensar en algo mucho más estratégico como es una comunidad, ¿no? Yo creo que las marcas están convencidas de que hay generaciones a las que no es que la publicidad les moleste, es que les molesta aquello que no aporta nada. Y yo creo que la posibilidad que les da Callo es un potencial enorme de participar en ese contenido, aportando mucho valor, generando dinámicas donde esa presencia es bien recibida por estas generaciones, y al final es el pensamiento de dejo de interrumpir y paso a formar parte de la conversación, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que tienen interiorizada y que, bueno, pues evidentemente hay que empezar a pensar de otra forma que en GRPs, ¿no? Desde luego eso aquí no funciona. Quique comentaba que YouTube o Internet es la nueva televisión en abierto. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que con las televisiones inteligentes, pues YouTube no deja de ser una plataforma más en el televisor grande o pequeño del comedor. Aquí ya funciona un poco lo que a cada uno le guste ver la tele. Pero, Ignacio, vosotros habéis lanzado canales lineales en televisión. Ahora estáis en este proyecto. No sé cómo se transforma mentalmente un equipo de producción a confeccionar una parrilla en que no es tanto llenar 24 horas del día, sino una cosa que más o menos se infería de lo que ibais comentando, sino de cómo ese contenido lo vamos a saber mover a través de otras plataformas con diferentes duraciones. Ahí, ¿cómo cambia la mentalidad de un grupo de personas que ha nacido pues, con la propia evolución de la televisión y, por lo tanto, de una televisión lineal a una televisión que es más asíncrona? Bueno, perdona, antes de responder a la pregunta, quiero justificar a Cristina que... Se confirma, ¿no? Se ha ido... Que ha salido como que ha pasado, que se nos ha ido de plano, ¿no? Y es que, lo digo para todos los que le estáis escuchando, me ha saltado estas cosas del directo, ha saltado la alarma en la oficina de Google en Torre Picasso, que era un simulacro, también hay que decir que no, estaba previsto, pero estaba previsto que sonase a partir de las 11 ya ha sonado antes, con lo cual la tendremos desconectada, más que todo tendremos desconectada unos minutos, no sé, ahora cuando se puede volver a conectar la recuperamos, ¿vale? Cosas del directo. Exacto, cosas del directo, pues pero luego cuando lo chutes para YouTube ya lo cortas y quitas esta parte, ¿no? Bueno, pues es verdad que nosotros hacíamos y seguimos haciendo canales lineales, no solo para la TDT, sino para las plataformas, y que aquí hay un modelo que además Quique, que está muy en el día a día con toda la parte de la redacción, lo vemos, ¿no? Y es verdad que una de las cosas cuando nosotros montábamos el proyecto, ¿no? Que ahora contaré un par de los pilares sobre los que se sustentaba Callo, o queremos que se sustente Callo,
era como decía, que teníamos que tener gente profesional y gente periodista que supiera hacer trabajo de redacción y con ello encontrar pues historias que contar y cómo establecer, no una cultura de programa, pero cómo hacer o crear contenidos. Y sobre todo, yo creo que como me parece que lo ha dicho Yago también y Quique, ¿no? O sea, cómo estos contenidos tengan que tener una duración que no es un contenido de 4 o 5 segundos que obliga a la gente a hacer scrolling que estoy viendo, sino que quiero que te mantengas y si te mantengas tenga una duración suficiente para que una marca pueda construir su mensaje. Entonces era cómo la redacción que está acostumbrada a hacer productos audiovisuales para televisión va a ser capaz de hacerlo para las nuevas audiencias. Y yo creo que nos está funcionando genial. Luego Quique dará algunos datos, supongo, de audiencias y de métricas, si no los tengo yo, pero el equipo desde el momento en el que en el que se establece que todas las semanas se establecen cuál es la parrilla de los contenidos que tenemos que publicar semanalmente, esto trabajarías igual que una tele, ¿no? Oye, ¿qué contenidos quiero hacer y qué programas voy a meter en cada uno de los horarios? Pues tú tienes que tener tu parrilla igual creada de qué contenidos voy a crear y cuándo voy a publicar esa serie de contenidos, ¿no? Y luego, no solo cómo voy a publicar esa serie de contenidos, sino a la hora de crear ese contenido, el programa, por ejemplo, de estos Fútbol Papá de los lunes, que lo ha comentado también Quique antes, de este programa, ¿cuánto del programa? Por supuesto, el programa va en directo y luego tendrá su difusión o la gente lo verá en VOD cuando le dé la gana en YouTube. ¿Cómo ese programa soy capaz de trocearlo y de generar otro contenido que tira de él mismo? Ya sea en formato shorts en formato son para YouTube, en Reels, o cómo ese mismo contenido lo muevo a través de otras plataformas, sea TikTok o sea Instagram, para que además me generen, me viralicen y la gente acaba viendo el contenido largo, ¿no? Yo creo que este es el contenido, digo, esta es la parte en la que pensábamos que iba a ser más difícil, pero la redacción se ha adaptado súper deprisa. Bueno, son súper profesionales, lideradas por Oriol, y yo creo que aquí sí que se ha hecho un trabajo de cómo funcionamos y cómo somos capaces de crear este tipo de contenido. Y luego creo que también hay otra filosofía que también estamos aplicando y que nos encanta, y es que no podemos hacer contenido pensando que estamos haciendo televisión. Y esto creo que también nos está funcionando. Esto no es la tele, esto es una ventana nueva. Y también sobre esta misma premisa, el otro pilar era, y tampoco vamos a tener mucha paciencia como se tiene en las televisiones convencionales, ¿no? Yo creo que aquí es verdad que hay unas métricas que todo el mundo usa, ¿no? Para las televisiones, que es cantar, oye, cuánto ha funcionado, qué audiencia ha tenido ayer determinado programa en cualquiera de las cadenas de TV nacionales, pero aquí tenemos una métrica mucho más rápida, es cuánta gente me ha visto, qué engagement tiene, cuántos likes tengo y qué se ha movido. Y eso te permite, pues, ser mucho más ágil en la toma de decisiones. Esto funciona, seguir, esto no funciona, vamos a parar. Y sobre todo, que luego creo que esto tiene la aportación de tanto de Yago como de Quique, es la estupenda, es ir sin muchas veces, ¿verdad, Quique? Saber por qué está funcionando. Es decir, ¿pero por qué? Esto es una fase, no dice Oriol, ¿por qué este vídeo, que es exactamente igual hecho con los jugadores del Real Madrid o los jugadores del Barça, uno tiene no sé cuántos cientos de miles de visitas o de views y el otro tiene la mitad? ¿Y qué? ¿Cómo se doma el algoritmo? Sabemos. El algoritmo muchas veces es impredecible, pero es verdad que una de las cosas más importantes es tener una estrategia y una constancia. Y cuando diseñas tu estrategia, lo principal es pensar en dos puntos, en dos pilares. Uno es cómo consumen los usuarios el contenido. Es decir, cuando yo como usuario entro en una plataforma, ¿qué estoy buscando? Y ahí se pueden identificar dos tipos de comportamiento principalmente. El comportamiento más casual, ¿no? On the go, que es, oye, yo no sé lo que quiero consumir, yo quiero descubrir contenido. Entonces, entro a Instagram, hago scroll un poco en el feed, me meto en TikTok o me meto en YouTube y veo los shorts, porque no estoy buscando realmente, no sé lo que quiero consumir, en realidad lo que quiero es descubrir contenido, ¿no? Ese es un tipo de comportamiento. Después está el comportamiento que poco a poco tenemos que ir educando al usuario y para el que necesitamos más paciencia, que es el generar esa demanda de decir, oye, los lunes tengo el programa en directo de Esto Fútbol Papá y tengo que ir a consumirlo. Entonces, al final, lo que hacemos es crear una estrategia de funnel de marketing clásico en el que el contenido corto
nos ayuda a generar el máximo de visualizaciones y llegar al máximo número de personas y tenemos el objetivo de maximizar la audiencia, mientras que con el contenido largo lo que buscamos son mucho más esas métricas de calidad. Entonces, también en función de cómo mirar el éxito de una tipología de contenido o de otro, las métricas en las que nos fijamos son distintas, porque para nuestro contenido corto nuestro principal objetivo es reach y visualizaciones. Para el contenido más largo buscamos métricas mucho más cualitativas, la retención, el engagement, los comentarios. O sea, lo que buscamos es un nivel de conexión mayor con el usuario. El mayor error que cometen la mayoría de organizaciones deportivas, broadcasters, cuando piensan en su estrategia de redes sociales en general y de plataformas digitales, es que suelen mirar a las plataformas como un único producto. Es decir, yo creo contenido para Instagram, creo contenido para TikTok, creo contenido para YouTube. Pero la realidad es que cada una de estas plataformas es un portfolio de productos. Si nosotros pensamos en YouTube tienes el contenido que publica en Shorts, que tiene una forma de producirlo y una audiencia. El contenido que publicas para vídeos largos, para consumo más, como decía antes, de gente que está más interesada en ver el contenido y buscando esas métricas más de calidad, ¿no? Vídeos que son en torno a 10 minutos, que el usuario se consume directamente. Luego está el contenido en directo. Entonces, tú al final tienes que servir contenido para todas las distintas plataformas. Para todos los distintos productos dentro de esas plataformas. Lo mismo en Instagram. El contenido que publica en Stories no es lo mismo que el contenido que publica en Reels. Entonces, nosotros hemos eliminado un poco de nuestro pensamiento esto va para Instagram, esto va para TikTok, esto va para YouTube, y razonamos más por formatos de contenido. Y utilizamos ese formato de contenido en todas las plataformas donde ese formato, adaptándola evidentemente, porque cada red social o cada plataforma es un idioma, igual que tú no le hablas en alemán a un chino, porque no te entiende, pues no le hablas en el lenguaje de YouTube a un usuario de TikTok. Tener siempre que buscar el adaptarlo a las distintas formas. Y también eso influye mucho en cómo diseñamos el programa, que al final nos sirve para alimentar toda la programación semanal. ¿Cómo diseñamos el programa? El programa está diseñado en distintas secciones que son fácilmente identificables y editables para que si yo no consumo el programa entero, porque a lo mejor no me interesa el programa entero, si a lo mejor estoy interesado en una sección particular porque me interesa mucho el contenido de fantasy, porque soy un apasionado del fantasy. Entonces nosotros queremos que nuestro programa esté diseñado de forma que yo pueda de esa sección del fantasy generar ese vídeo largo para el usuario que está más interesado y también esos vídeos cortos que me sirven para llegar y descubrir nueva audiencia. Yago, Quique comentaba una cosa muy importante, ¿no? Que es la constancia. Más allá de abrir, cerrar proyectos o iniciativas en función de si funcionan o no funcionan, la constancia, ¿no? Para mí al final se traslada en confianza por parte de las marcas cuando ven que ese canal es constante y produce. Pero al mismo tiempo, Quique también hablaba de multiproducto, ¿no? De un mismo producto, multiplataforma. No sé, ¿hay vuestro rol con las marcas para ayudarlas a entender dentro de Cayo TV si tú eres tal tipología de marca, tienes que ir más al short que al largo? No sé, ¿cómo ayudáis? Pues entiendo que hay un proceso de consultoría casi, de ayudarles a entender que Cayo es un paraguas, pero que es que en función de lo que tú busques, pues te va a valer una tipología de formato dentro del ecosistema Cayo, por así decirlo. Sí, bueno, es que es un poco lo que ha dicho Quique, ¿no? Nosotros a las marcas le ofrecemos un concepto igual que entiende ahora mismo el consumo, la generación a la que buscamos, ¿no? Que eso es un consumo fragmentado, es un consumo compartido, es un consumo multiplataforma. Entonces, sabiendo que la gente está consumiendo así, le ofrecemos una solución que es totalmente transversal, ¿no? Para que pueda tener esas distintas métricas, ¿no? El reach en los cortos, pero también ese vínculo de calidad con los formatos en directo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que bueno, pues las marcas también entienden que al final, con estas nuevas generaciones, a pesar de tener una estrategia, tenemos un concepto de laboratorio, ¿no? Vamos a probar cosas para entender qué es lo que mejor funciona, qué es lo que mejor
y se integra dentro del contenido, qué es lo que está aportando más valor a las audiencias desde el punto de vista de las marcas y tener una identidad sólida que al final modulas por plataforma, ¿no? Igual que el contenido. Y yo creo que con el mismo concepto es como vamos a las marcas a contarles la propuesta de valor dentro de integrarse dentro del contenido de Callo, ¿no? Bueno, ya tenemos conexión en directo de Cristina. Qué manada, De ¿no? Cristina. Esperemos que haya ido bien el simulacro. Pero, Cristina, te quería preguntar, y lo que puedas, que entendemos que la situación no es la mejor de todas, pero con Ignacio aquí que ya hablábamos de cómo YouTube se está convirtiendo en esa nueva televisión en abierto y hemos hablado mucho de proyectos concretos, pero desde vuestro punto de vista, ¿cómo estáis intentando abrazar a toda esta ola de creadores de contenido, sean corporaciones, sean individuales, sean grupos de amigos, para que realmente ese contenido sea monetizable y, por lo tanto, toda esa inversión que están haciendo estas compañías y marcas en crear un buen producto, pues tenga un retorno para ellos? Muchas gracias, Marc. Disculparme todos por esto. He bajado 27 pisos de la Torre Picasso. Pero bueno, estoy fenomenal aquí fresquita, aquí fuera, así que muy bien. Pues mira, Marc, más que nada comentar, no sé si oíste a principios de año uno de los big bets de Neil Mohan, que es el CEO de YouTube, es apostar justo por los creadores de YouTube. Y no solo creadores, sino también las empresas, ¿no? Ayudarles a crear sus audiencias, ¿no? O albergar todas esas audiencias que tienen o darles la posibilidad de tener esa comunidad en la plataforma, ¿vale? Entonces, desde YouTube es cierto que estamos invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial para ayudar no solo a los creadores y a las empresas a optimizar en la edición del contenido, es decir, hacerles a ellos la producción mucho más efectiva, más eficiente. Luego también desde el punto de vista de formatos publicitarios estamos invirtiendo muchísimo, como habéis anteriormente, cuando estaba hablando de la televisión en abierto esto, efectivamente YouTube Neil Mohan decían que era la nueva televisión, porque es verdad que en Estados Unidos es el principal medio para el consumo del contenido, ¿vale? Y ya se hacen más de 1.000 millones se consumen de horas en YouTube, ¿no? En la televisión. Y esto no deja de crecer desde el punto de vista de podcast. Sabéis que podcast es un nuevo fenómeno que está funcionando muy bien en la plataforma y en el mundo del deporte también. Ya se hacen más de 400 millones de horas de consumo de contenido de podcast en la plataforma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es verdad que el éxito de YouTube se debe sobre todo a la demanda que hay, sobre todo de la audiencia, es decir, de esas nuevas generaciones y no tan nuevas generaciones que buscan contenido en la plataforma, y luego también de esa apuesta por parte de empresas como MediaPro, también en este caso, ¿vale?, de apostar por este nuevo formato que estamos ofreciendo tanto a los creadores como a medios de comunicación o como a compañías o a organizaciones de deportes. Y luego la publicidad está funcionando, lo que os decía, estamos creando muchísimo formato de publicitario para monetizar mejor estos contenidos, porque es verdad que solo con la publicidad no es tan eficiente. Entonces estamos buscando formas de que el creador o las compañías puedan incluir en esos contenidos no solo branded content, sino también marcas por parte de sus sponsors para que estén visibles dentro de su contenido. Estamos invirtiendo, hemos creado los códigos QR para las televisiones, que están funcionando muy bien. El deporte está funcionando muy bien en la televisión y deporte de contenido de formato largo. Y están funcionando muy bien en la televisión los códigos QR para llevar tráfico a las marcas también. Entonces, y luego también todo lo que es la data para analizar, claro, porque muchos dicen, claro, yo invierto en YouTube, pero no sé qué visibilidad tengo, ¿no?, qué impacto tengo. Pues también estamos desarrollando nuevas herramientas para medir ese impacto de los sponsors en YouTube, y todo esto gracias pues a la inteligencia artificial. Ahí, Ignacio, hablemos del directo, porque lo comentaba más o menos Cristina, pero hemos hablado de formatos de entretenimiento, ¿no?, que Callo tiene buena parte de programa de entretenimiento / información, que para mí va muy ligado y es totalmente compatible. Pero no sé, en el caso del directo, yo porque vosotros con la Liga
Quique, en tu caso con la serie de voleibol femenino en Italia, ¿qué oportunidad le veis al directo, la retransmisión deportiva en YouTube? Y sobre todo, ¿qué ventajas o qué beneficios puede tener para un deporte que cada vez va a tener menos presencia en las plataformas de televisión de pago premium, por así decirlo, pero que tiene otros canales alternativos en los que buscar a su consumidor? ¿Empiezas, Quique, o tiro yo? Bueno, venga, tiro yo. Vale. Yo creo que hay una apuesta real por el directo en YouTube, bueno, en plataformas, todo esto por referencia a Cristina que está aquí. Yo creo que hay una apuesta real, pero hay una apuesta real con dos tipos, lo has dicho tú, Marc, ¿no? Con dos tipos de producto. Los de Tier 1 e incluso Tier 2, es decir, aquellos productos que son super premiums, me cuesta creer que estos vayan a acabar en YouTube o plataformas similares por una sencilla razón, porque la monetización de los mismos se hace vía suscripción. No sé si la publicidad es capaz de soportar pues una Champions, me da igual, la NFL en Estados Unidos, que sí que hay cosas y demás, ¿no? Entonces, una cosa es si esto es capaz, si la monetización vía publicidad en cualquier medio, incluido el abierto, y como meto a YouTube dentro del abierto, pues si es capaz de soportar la cantidad de dinero que necesitas para comprar los derechos en todos los que son Tier 1. Tier 2 y Tier 3 seguro que sí, yo creo que hay muchísimos ejemplos, pero incluso dentro de los productos que puede ser Tier 1, puedes acabar apostando. Nosotros en Calle hemos metido el partido de segunda división. Es verdad que en un partido de segunda división en el que la audiencia está más fragmentada porque tienes que competir con TEN en nuestro caso, competimos contra nosotros mismos, pero también compites con Aragón Televisión o con el resto de Forta, de la tradicional TVT, de las autonómicas, que están compitiendo por emisión del partido. Que poco a poco, porque llevamos, me parece que 6 partidos, pues lo que hacemos es, o sea, si voy a ofrecer el mismo partido de la misma forma que lo estaba ofreciendo lo de televisión convencional, no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, yo creo que de hecho, parte del éxito y que luego nos funciona muy bien, como digo, en Source y en YouTube, es cómo están narrando nuestro partido de segunda división, ¿no? Yo creo que tienes que tienes una forma de, con la misma imagen o con el mismo producto, con la misma imagen, ofrecer un producto completamente distinto, ¿no? Y yo prefiero verlo en Cayo que verlo en cualquiera de las otras opciones. Y no solo digo en que ahora le dejaré aquí, que como lo hacen también ellos, sino que ese mismo producto no solo creo que sea aplicado a partidos, si estamos hablando de deportes, de emisión en directo, sino que hay otro tipo de contenidos, como puede ser el debate postpartido o cosas que están ocurriendo en el momento, que se lleven en directo a YouTube, ¿no? Yo creo que también hay una posible ventana en la que las reacciones que está ocurriendo tienen sentido, porque si está pasando, pues me gustaría estar viéndolo. Al final, en un mundo en el que todo se consume bajo demanda, el deporte es lo único que todavía se sigue consumiendo en directo. Y por eso es tan relevante y tan importante para todas las plataformas el asociarse al deporte de algún modo. Para mí, YouTube es sin duda, va a convertirse en el principal distribuidor para esas propiedades deportivas, digamos, Tier 2, Tier 3, que no tienen tanto espacio en la televisión tradicional. Y el ejemplo que nosotros estamos haciendo con la Liga de Vóley Femenina, que estamos de momento todavía en el último año de nuestro antiguo contrato de derechos, pero a partir del año que viene vamos a apostar muchísimo por retransmitir los partidos en YouTube, no solo a través de los perfiles de la liga, sino a través de perfiles de creadores de contenido que hagan contenidos distintos y que nos den esa distribución extra. Pero aquí hay que diferenciar entre top properties, Tier 1, la Liga, NFL, NBA, Fórmula 1, que yo creo que que YouTube no va a ser nunca su medio de distribución principal, porque los derechos de televisión todavía van a seguir teniendo mucho valor y el modelo de negocio gira en torno a los derechos de televisión, pero sí va a haber ventanas de contenidos que en directo van a tener que distribuirse a través de YouTube para conectar precisamente con esas nuevas audiencias, esas audiencias más jóvenes que en unos años van a ser los futuros suscriptores. Y es muy importante
el trabajar esa estrategia de contenidos para llegar a estas futuras generaciones, y yo creo que eso no disminuye el valor de los derechos en la televisión o en la ventana tradicional, porque al final son audiencias completamente distintas. Yo recuerdo cuando estaba en Meta hicimos el acuerdo con la Champions League para retransmitir algunos partidos a través de YouTube, de Facebook. La final de la Champions del Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich es a día de hoy todavía el directo con más récord, o sea, con récord de visualización en Facebook. Llegó a más de 7 millones de usuarios concurrentes viendo la retransmisión al mismo tiempo. Y también fue el partido más visto en la televisión en Brasil en ese año. Entonces, al estar hablando a audiencias completamente distintas, las propiedades Tier 1 van a tener que buscar su hueco y ver, oye, ¿qué tipo de contenido en directo premium puedo crear para llegar a esas nuevas audiencias que el día de mañana van a ser mis futuros suscriptores? Mientras que las propiedades Tier 2, Tier 3, que antiguamente se tenían que pelear por las migajas, digamos, de los huecos que dejaban las propiedades Tier 1 en las televisiones, ahora tienen la oportunidad de generar tanto contenido como ellas quieren. Y hay una cosa muy relevante que ha dicho Cristina antes con la inteligencia artificial y la influencia que está teniendo en el deporte. La mayor influencia que la inteligencia artificial está ejerciendo a día de hoy en el mundo del deporte y en el mundo de los contenidos en general, para mí es la recomendación, o sea, esa fuerza de poder recomendar el contenido a los usuarios en función de sus intereses. O sea, hemos pasado de una época donde el contenido se distribuía a base de conexiones, es decir, el creador de contenido tenía que empezar a crear contenido, tenía que construir su audiencia y la viralidad venía de la gente que compartía mi contenido y ocurría de una forma más orgánica, a un mundo a día de hoy en el que es el contenido el que encuentra al usuario, porque las plataformas ahora se han vuelto mucho más inteligentes y son capaces de distribuir el contenido al usuario en base a lo que le interesa. Entonces, ahí hay una grandísima oportunidad para todas las propiedades deportivas más pequeñas y para todos los generadores de contenido, los creadores de contenido más pequeños, porque ya no necesitas tener una gran audiencia. Es que cuando tú publicas un contenido, ese contenido tiene el potencial de llegar a toda la gente que está en la plataforma que potencialmente está interesado en ese tema. Yago, ahora volveré para ti para hablar de las marcas, pero Cristina, justo en el briefing me comentabas un caso de la Bundesliga, de cómo buscó a creadores de contenido para alcanzar nuevos públicos, que Ignacio de algún modo también se refería a ello con la idea de, oye, el partido de segunda lo puede tener más gente, pero quizás mis creadores que comentan ese partido son capaces de atraer una audiencia que otros no. Correcto, Marc. Efectivamente, la Bundesliga lo que ha hecho este año, en la temporada 2025-2026, ha cerrado un acuerdo con 2 creadores del Reino Unido, ¿vale?, para emitir en directo los partidos, los partidos del viernes en estos canales de creadores, ¿vale?, y el resto de partidos con Sky TV. Entonces, aquí se convierte efectivamente YouTube en una plataforma de distribución de derechos y la Bundesliga lo que le interesa sobre todo es, dejando estos partidos en directo, en abierto, con estos creadores, es llegar a una audiencia mucho más grande, no global, porque al final están cerrados para los derechos del Reino Unido, es decir, está geobloqueado para los fans del Reino Unido, pero lo que hace es llegar a esos fans del Reino Unido y de Irlanda, que también están los de Irlanda, que no llegan con Sky TV, ¿vale? Entonces, lo que interesa es dar visibilidad y ir a sus sponsors y decir, mira, yo te doy visibilidad tanto desde el punto de vista televisivo, pero también en YouTube, doy acceso o más acceso a tu marca. Y entonces una forma de llegar, sobre todo, a más audiencias, dar más visibilidad del sponsor y luego también llegar a nuevas generaciones, como decía aquí, que es muy importante. Se están en televisión o en televisión, entre comillas, tradicional, se está perdiendo lo que se dice, los jóvenes están en las plataformas, no hablo de YouTube, hablo ya de todas, ¿vale? Entonces hay que seguir donde está el usuario, esa es la filosofía de Google. YouTube es parte de Google y lo que piensa Google es follow the user,
allí donde va el usuario vamos nosotros. Por eso hemos creado en los últimos años, de 2021 lanzamos los shorts, por eso luego hemos lanzado los podcasts, porque vemos que el usuario demanda este tipo de contenido y esto ha probado que efectivamente funciona. Les estamos dando pues a esta demanda de este tipo de formato de contenido. Oye, estamos expandiendo lo que es el deporte o el ecosistema de deportes, pues le estamos dando como nuevas formas de dar a conocer ese contenido. Y lo que decía aquí que antes, las pequeñas, por ejemplo, el voleibol en Italia. El otro día estuve aquí, la semana pasada creo que fue el Sport Pro, aquí en Madrid, el evento, y vino una chica, creo que era, no sé si era de UK o Irlanda, que habló del hockey femenino, la liga del hockey femenino, y contó que nadie quería comprar, básicamente nadie quería comprar sus derechos y emitieron la liga del hockey femenino en YouTube y están encantados desde el punto de vista de la escalabilidad de audiencia, desde el punto de vista de la, no monetización, pero sí visibilidad por parte del sponsor, que los sponsorizan, ¿vale? A esa gran audiencia. Y además ellos lo pueden hacer global porque no tienen ningún acuerdo con ninguna televisión. Entonces, lo que vemos nosotros es que estamos ayudando a pequeñas compañías de deportes a hacer visible su contenido. Y creo que es súper importante, es una labor muy importante. Ya hemos hablado de lo que pide el consumidor, pero ¿qué pide la marca? ¿No? O sea, dentro de este ecosistema, no sé si llamarle fragmentado, de múltiples impactos, la marca que está buscando, más allá de seguridad de que va a cumplir sus objetivos, pero tanto Quique como Cristina e Ignacio coincidían en que hay muchas más métricas disponibles para las marcas en un entorno digital que el que te puede ofrecer la televisión tradicional, que de esto con Ignacio hemos hablado muchas veces sobre las audiencias, cómo se miden y demás. Bueno, a ver, hablando, por ejemplo, de estos deportes que no tienen ventana estable, ¿no? Yo creo que son contenidos que no piden un canal, piden más un relato, si quieres, ¿no? Yo creo que los deportes que son de nicho, al final, si tú cuentas buenas historias, el público llega. Y un deporte de nicho que empieza a tener comunidad y se construye una comunidad, pues deja de ser de nicho, ¿no? Y yo creo que enlazando un poco también con lo que decía Quique, ¿no? Del tema de la inteligencia artificial, al final el cuello de botella que hablamos muchas veces de los creadores está en la generación, en lo que son capaces de producir, ¿no? No tanto en la imaginación, sino en la capacidad de producción que tienen. Y yo creo que la IA, la tecnología, y aquí en nuestro caso desde Cayo también, apoyamos mucho esa parte. La capacidad de producción creo que desbloquea las posibilidades de hacer muchísimas cosas, también integrando a marcas en ello. Y la parte que decía aquí, que también es fundamental, cómo personalizan la experiencia de consumo del espectador, ¿no? Yo creo que en todo ese círculo de comunidades, personalización de la experiencia, capacidad de producción, que ya casi no diría que es limitada, pero desde luego ha sido exponencial, y la capacidad de hacer un montón de cosas que antes no podíamos con un contenido que yo creo que no es un contenido rígido, es un contenido amable, que es un contenido flexible, que es un contenido imperfecto muchas veces, pero que yo creo que se valora más, ¿no? Que sea imperfecto. Yo creo que es un contenido donde las marcas pueden encontrar una nueva forma o una forma, porque nueva están buscándola todavía, de llegar a esas generaciones tan difíciles. Y creo que todo ese círculo de nuevos deportes, nueva construcción de relatos, la tecnología, etcétera, es un contexto en la que las marcas tienen la obligación de encontrarse para poder evolucionar y encontrar esas audiencias. Kiki, Ignacio, ¿cómo se mide ahora el éxito de un programa? Porque hay muchas métricas, ¿no? Están los views, el engagement, la calidad, que desde el punto de vista periodístico, audiovisual, consideremos que tiene ese contenido. No sé cuál es vuestra fórmula para medir qué funciona, qué no funciona. Y luego, Cristina, te preguntaremos si el algoritmo no nos lo vas a dar, pero si nos puedes dar pistas de cómo se mide, oye, lo que mejor funciona. O recomendaciones que dais de cómo... Yo creo que el éxito de este proyecto lo mide la cuenta de resultados, porque al final, cuando tú generas recursos, o sea, cuando tú generas beneficios, eso te permite invertir en más contenido te va a llevar al resto de métricas.
un error que se suele cometer mucho es mirar y establecer objetivos dentro de la plataforma, que no dejan de ser objetivos de vanidad. O sea, no, a mí me da igual cuántos seguidores tengo, a mí me da igual cuántas visualizaciones genero, entiéndeme, mientras que yo genere campañas de publicidad que sean relevantes para mis marcas y que mi sponsor esté contento. O sea, nosotros medimos en la métrica número 1 es la satisfacción de los sponsors y hemos tenido nuestras primeras campañas con resultados muy buenos, pero no podemos perder nunca de vista la viabilidad del proyecto, porque desafortunadamente con visualización y engagement todavía no pagamos la factura. Entonces, lo principal es generar un negocio que sea sostenible. Ese es el éxito, ese va a ser el éxito de verdad de Callo. Igual que para las marcas, el objetivo es, creo yo, cuando se asocian con nosotros, es que nosotros seamos una plataforma para que ellos lleguen a sus objetivos de negocio. Y luego, si conseguimos eso, todo lo demás sigue. Cuando hablamos de contenido, como decía antes, estamos midiendo dos cosas distintas. O sea, nosotros miramos las métricas en función del objetivo que tiene cada formato. Y eso yo creo que es muy, muy importante porque muchas veces un número en sí no significa nada. Yo puedo tener 1000 personas conectadas a haber hecho 1000 visualizaciones con mi directo, pero si esas 1000 personas son relevantes, las métricas de engagement son relevantes y encima soy capaz de generar un valor para el sponsor, la marca que se integra en ese contenido, esas 1000 visualizaciones son más que suficientes, no me hacen falta los millones. Yo creo que muchas veces nos perdemos, intentamos siempre contar el número más grande, medir todo en engagement y métricas, pero al final las redes sociales, las plataformas digitales son medios para conseguir nuestros objetivos de negocio. Y nuestro objetivo de negocio al final es generar una empresa rentable y rentabilizar la inversión importante que hacemos tanto en producción como en derecho. Aquí, Cristina, porque entiendo que, y que Ignacio tienen equipos y ya tiene equipos detrás y llevan muchos años en el sector, pero alguien que quizás no tiene esa estructura detrás para entender, para analizar, ¿cómo intentáis apoyar a los creadores de contenido que necesitan saber, oye, si están haciéndolo bien o no, más allá de las métricas de la vanidad, oye, si eso realmente va a poder convertirlo en negocio? En éxito, ¿no? Me ha encantado, Quique, tú totalmente de acuerdo contigo, si fuera un creador de YouTube o si fuera una empresa, totalmente de acuerdo. Y mirad, desde YouTube, para apoyaros o para apoyar a estas empresas, normalmente es verdad que al final nosotros, para dar más visibilidad a vuestro contenido, aquí es súper importante que vosotros medimos dos métricas fundamentales, que es el watch time, que es el tiempo que consume un usuario viendo tu contenido, es el tiempo que dura, no la visualización, sino el tiempo que pasa un usuario en tu canal o en tu vídeo, ¿vale? Más las interacciones que se hagan en tu canal o en tu vídeo. Por eso hemos desarrollado pues las comunidades, por eso estamos en los directos, habilitamos, os ofrecemos el chat, porque todas estas cosas al final lo que hacen es conectar, es una interacción con el creador y esto lo que hace con el creador y con el usuario recíprocamente, y lo que hace es darle pautas al algoritmo de YouTube para que nosotros podamos o YouTube te pueda seguir sugiriendo a otros fans que están buscando un tipo de contenido similar. Que, imaginaros vosotros, hay muchísimos creadores que suben contenidos muy similares o medios deportivos que suben contenidos muy similares. ¿Por qué algunos de ellos, cuando son prácticamente iguales, tienen más visualizaciones, más watch time o generan más ingresos gracias al watch time también? Porque al final, si un contenido de formato largo le puedes meter también mid-rolls y otro tipo de formatos publicitarios, ¿vale? Y eso también genera ingresos. Pero entonces, cuando hay los mismos contenidos, ¿cuál de los dos vamos a ofrecer al fan? Pues aquel que tenga más engagement, más watch time o más interacción, ¿vale? Es súper importante. Yo creo que estas dos métricas son fundamentales para que un creador de contenido lo valore y lo mire de cerca, porque es la métrica en la que nosotros le vamos a evaluar dentro de la plataforma, ¿vale? Pero efectivamente los ingresos para mí, el modelo de negocio al final, al final tienes que reinvertir y totalmente de acuerdo. Pero al final cuando
va subiendo de watch time, va subiendo de engagement, se presentará más la publicidad. Luego, métricas muy importantes que aquí la gente no lo entiende. Mucha gente dice, vale, me meto en este canal y tiene 1000 suscriptores o 3000 suscriptores. No miréis los suscriptores. Es ver, de cara afuera, claro, es el único dato público que se puede ver, ¿no? Pero si estáis presentándole un proyecto a un sponsor o a una marca, darle datos de nuevos new viewers, que decimos nosotros, los casual viewers, los que vuelven, porque ya tenemos todos estos datos. Tenemos usuarios únicos, los nuevos usuarios que entran durante este mes o durante los últimos 90 días, aquellos que vuelven. Es decir, y os aseguro que el volumen es mucho más que lo que es el volumen de usuarios suscritos. ¿Vale? Esta data es súper importante, ¿vale? Para enseñar a las marcas, porque dice mucho más que los propios suscriptores. Yo estoy suscrita a muchísimos canales que ni siquiera entro ya, ¿vale? Así que es muy importante esta data porque es la data que va evolucionando a lo largo del tiempo, la data real, ¿vale? Y la que vale la pena ver. Y algo, Cristina comentaba que, oye, vídeo largo, muchos intros. No sé qué tipo de publicidad veis que a las marcas les convence más en entornos digitales, si es el branded content, que funciona muy bien, si es el meter anuncios, si es sobreimpresionar logos, no sé. ¿Qué formatos gusta más? Y sobre todo es en un entorno en que las marcas suelen tener también mucha fuerza digital, ¿cómo eso equilibra en las relaciones el de que yo como marca también te puedo ayudar en la distribución de tu contenido? No sé cómo equilibráis todo esto en la coctelera ahora. Bueno, como te decía antes, la verdad es que estamos probando los formatos, ¿no? Estamos intentando ver qué es aquello que tiene pues mejor respuesta de las audiencias y lo que tenemos claro es que nosotros no hablamos ya de patrocinios ni de formatos estándares que suenan a esas audiencias les suena, vamos, te apagan, ¿no? Entonces, estamos intentando integrar contenido de las propias marcas dentro del relato de Cayo. Estamos intentando generar dinámicas donde las marcas sean capaces de aportar cosas y aportar valor en los distintos contenidos y estamos probando en los distintos formatos, ¿no? Largos, cortos, donde podemos, viendo distintos tipos de pertenencia, donde las marcas puedan pertenecer a ese contenido de una forma orgánica sin que molesten, ¿no? Que es lo que no quieren las nuevas generaciones, no quieren que aparezca algo que no aporta nada, eso rehuye totalmente. Y en esa dinámica de prueba de laboratorio, que lo estamos haciendo tanto en la parte más de marcas como en la parte de contenidos, ¿no? Tenemos que estar probando qué es lo que funciona mejor, sabiendo que tenemos una estrategia clara de aquello que queremos seguir manteniendo y los pilares, como decía Quique, que van a soportar que a futuro pues la audiencia crezca, ¿no? Ignacio, Quique, me ha pasado di Quique y ahora os trasladaré a Ignacio y a Quique porque la gente está preguntando por Cayo. Entonces, tengo 3 preguntas ya aquí para... Pero comenta, perdona. No, yo solo quería comentar una cosa con lo que acaba de decir, Yago, que al final ese sentido de permanencia y de integrar la marca dentro del contenido. Te doy un ejemplo de una campaña que hemos hecho recientemente, ha sido nuestras primeras campañas con uno de nuestros anunciantes, HR Motor. Evidentemente tenemos una cosa que es muy, 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 muy común en el mundo del deporte, quién ha sido el mejor jugador del partido, quién ha sido el mejor jugador de la jornada, el MVP. Pues nosotros ahí lo que hemos hecho ha sido darle una vuelta y en lugar de hablar del MVP, hablamos del motor de la jornada. ¿Quién ha sido el jugador que ha sido el motor de su equipo? ¿Qué tal? Y cómo cambia un poquito la narrativa y la adapta al mensaje que la marca quiere dar. Con respecto a lo que has comentado, Marco, con tu pregunta, de cara a cómo las marcas pueden ayudarnos a amplificar el mensaje, porque al final las marcas también tienen una presencia online muy, muy importante. Con otro de nuestros anunciantes, que ha sido Football Emotion, hemos generado dinámicas que lo que hacían era aprovechar todos los recursos que ellos también tenían, con sorteo de camisetas, balones, y ver y generar dinámicas de creación de contenido que acababan en una de las tiendas. Entonces también utilizamos todos los recursos de la marca como un activo más para generar nuestro propio contenido. Pues os traslado las preguntas, las voy a dividir en 2 bloques. Hay un bloque sobre Cayo y otro de gente como yo que está aquí tomando notas y que por lo tanto pide recomendaciones para sus proyectos individuales. Sobre Cayo nos preguntan si esto es todo una rampa de salida para hacer algo más bestia en el Mundial de
de fútbol, pensando en el Mundial de 2026. Y la otra pregunta que nos hacen sobre Callo es, en cuanto a plataformas en las que estáis, si valoráis o no entrar en X como espacio adicional que distribuir contenido por el tema del debate en el fútbol y demás, y por qué sí, por qué no. Este es el primer bloque, Callo. Bueno, me lanzo. Por ahora X lo tenemos descartado, excepto que Quique o Yago diga que traen dinero o YouTube nos pague para que no entremos en X. Yo creo que X tiene su propio espacio, hay gente que le apasiona, es verdad que hay una cierta polarización y eso genera como mínimo movimiento alrededor de tu contenido. No sé si ese movimiento, esa típica frase, ¿no?, de que hablen de ti, aunque sea para mal, es bueno. Nosotros creemos que no. Entonces, quizás hay demasiada polarización y el modelo de monetización luego para nosotros, pues tampoco lo veíamos mucho, ¿no? Creemos que ahora mismo, donde estamos mucho más cerca de, por supuesto, de YouTube, de Instagram y de TikTok, ¿no? Creo que con esas tres plataformas y creando esos tres contenidos para ellos, pues estamos más que cubiertos. Y luego, respecto a la segunda pregunta, bueno, quedan unos cuantos meses, todavía hay que arreglar bastantes temas sobre cómo se va a ver el Mundial y qué cobertura tendrá, pero nos encantaría estar haciendo algo allí, sobre todo, y yo creo que es un momento ideal para intentar hacer algo desde el punto de vista latinoamericano, ¿no? 48 selecciones clasificadas, nosotros desde MediaPro tendremos cobertura y gente en muchísimos sitios y creo que se puede hacer. Que además esto lo hilo un poco que se quedó en el tintero cuando hablábamos de que, o cuando decía yo que este tipo de ventanas o de plataformas sirven para el Tier 1, Tier 2 o Tier 3, no hice una puntualización que me parece que es importante y quiero meterla ahora. Sobre todo porque como están Quique y Cristina, que con ellos hicimos cosas del Tier 1, os recuerdo que Quique y yo vendimos en la India, o Meta compró en la India la explotación de la liga solo a través de Meta y de Facebook, cuando alguien apostaba que las televisiones tradicionales no lo harían, ¿no? Y con Cristina igual, ¿no? En YouTube se explotó la Copa del Rey en aquellos territorios en los que no había. Es decir, que no necesariamente perdonadme con este término, que Case TV se hizo, su explosión fue porque se quedó precisamente los derechos del Mundial en un simulcast. Un simulcast es que Globo emitía en televisión convencional y ellos el mismo partido lo emitían en plataformas digitales. Es decir, que no necesariamente limito a que sea un Tier 1, a que tu producto, si eres un pequeño creador, con esto es la segunda pregunta, ¿no?, de cuál es mi derecho, cuáles son o qué deportes tengo, sino que no necesariamente deportes del Tier 1 sean un Tier 1 en todos los territorios, ¿vale? Y si no tengo ventana en un territorio, pues igual YouTube sea una plataforma para ello. Entonces, respondiendo a la pregunta, nos encantaría. La idea, esto no es un proyecto, como ha dicho Kiko, que la base es la base es la sostenibilidad, tiene que funcionar a medio y largo plazo. El Mundial será una gran inversión, pero si hay posibilidades de hacer algo, seguro que estaremos. Aquí hay una pregunta de alguien que me parece interesante, que es, siendo un deporte de nicho la hípica, tenemos un OTT líder en el mundo que vive de sus suscriptores. Y él pregunta cómo puede impactar el abrir parte de sus derechos en YouTube y que sea algo que sume y que no reste al resultado de explotación. Ahí no sé qué tips le podéis dar a esta persona. Bueno, si queréis hablo yo en ese aspecto, porque hay muchos que son así. Vamos a ver, depende del contenido que le estés dando a los suscriptores en la OTT de hípica, ¿vale? YouTube puede ser una plataforma que complementa ese contenido, es decir, incluso puede llevar más suscriptores a tu plataforma, siempre y cuando promociones tu contenido con shorts, con pequeños clips, con el inicio de una carrera y dejarle con la intriga de cómo aquel fan, además a nivel global, a nivel mundial, pensar que la hípica es muy interesante en muchos países y países con el CPM alto, es decir, el coste por impresión es alto, de economías altas, en Saudí, en todos estos, pues CPM son bastante altos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra también, que es muy importante, los CPM allí son altísimos. Entonces, aquí mi sugerencia es que se cree un canal de YouTube
y que lleves tráfico, que crees contenido de formato corto y que metas el link a tu OTT para llevar tráfico a la OTT. Es decir, haz un canal dirigiendo a esos usuarios, es decir, promocionando tu contenido y llevándolos a la OTT. Yo me voy a mojar, si tienes claro, y además no estaré de acuerdo 100% con Cristina, pero lo único que tienes que tener claro es por qué te paga la gente en esa OTT. Y si te pagan, no ofrezcas lo que te están pagando en ningún caso en contenido en abierto, sea YouTube o donde quieras, ¿no? Estoy de acuerdo en que contenido corto que te genere pues no solo conversación, sino además posiblemente incremente los patrocinios de todos los que están alrededor y que te genere tráfico hacia la OTT está bien, pero tienes que saber por qué te pagan. Y si te pagan, no dejes que dejen de pagarte. Y sobre todo piensa en el modelo de negocio. Para mí esa es la parte fundamental. Si con YouTube utilizo la plataforma para llegar a más gente y eso lo puedo monetizar con mis patrocinadores, olvídate un poco, yo quiero un mensaje o un consejo que le mando a todos los que nos están viendo, que es olvidaros un poco de la monetización directa de YouTube. O sea, la monetización programática de YouTube es un regalo. El dinero que entre por ahí es un regalo. O sea, pensar cómo vais a integrar vuestras marcas dentro del contenido a través de patrocinios para darle valor a vuestro patrocinador y cerrar acuerdos directamente, porque la publicidad programática, no sé que sea un creador enorme, no va a sostener nunca o va a generar los beneficios que generas con derechos de televisión. O sea, en Callo, por ejemplo, en nuestro plan de negocio, te diría que casi ni la hemos considerado. O sea, que lo consideramos como un extra, la monetización que nos llegue directamente de YouTube, pero lo que buscamos es cerrar esos acuerdos a largo plazo con marcas, esas campañas que generen valor, creando contenido mucho más profundos que la mera inserción de un pre-roll programático delante del contenido en base al usuario que te está viendo. Se trata de generar esa asociación de marcas y para cualquier deporte, para cualquier contenido, el plantearse, oye, tengo que dar contenido en abierto, va todo a la pregunta original de cuál es mi modelo de negocio. Totalmente de acuerdo aquí con vosotros dos. Yo a lo que me refiero efectivamente es utilizar YouTube como una plataforma de promoción de tu contenido para llevar tráfico a tu plataforma OTT. Creo que es clarísimo. Al final lo que tienes que ver es qué es lo que te da rentabilidad. Y efectivamente obtener como premio pues los ingresos que tengas en YouTube, pero no miréis los ingresos en YouTube, de verdad. Crear audiencia para llevároslo a vuestras plataformas, ¿vale? Sé que nos hemos pasado, si me dejáis 5 minutos para que cerremos con las preguntas, porque creo que algunas son interesantes. Una nos va a permitir abrir el melón de las suscripciones, porque desde una federación preguntan cómo compaginar con contenido la idea de que una competición que dura 6 meses, que tenga una suscripción anual. Aquí no sé qué consejos dais a la hora de definir modelos de suscripción al contenido en entornos digitales, que yo creo que todos tenéis experiencia en eso. En YouTube nosotros tenemos membresías, ¿vale? Pero son pagos recurrentes que hacen los fans por ver, es como una pequeña OTT dentro de YouTube, ¿vale? Pero no es anual, sino es recurrente, es mensual. Todavía estamos trabajando con suscripciones anuales, todavía no los hemos lanzado, ¿vale? Hemos lanzado la mensual, pero que de hecho estamos hablando con equipos de fútbol porque vemos que funciona muy bien. Tenemos un caso de éxito brutal que es el del Galatasaray. Os animo a que entréis el canal de fútbol de Galatasaray. El Galatasaray, la estrategia de promoción en la plataforma de su membresía dentro de YouTube es brutal, la campaña de marketing que hace es brutal, ha metido hasta 50.000 códigos en los asientos del estadio con el código QR para llevar tráfico a la membresía de su canal. Es el canal de fútbol que más ingresos hace con membresías. ¿Vale? Es verdad que la comunidad turca es muy futbolera y está funcionando súper bien, genera mucho más ingresos con membresías que son pagos transaccionales, ¿vale? No es publicidad, ¿vale? Y el revenue que se lleva el creador, en este caso Galatasaray, es el 70% del revenue share, ¿vale? Es decir, en publicidad vosotros os llevaríais un 55% y en membresía, en transaccional,
70%. Así que os animo a aquellos que no tengáis OTTs y que queréis, tenéis contenido premium y queréis dejarlo bajo membresía, bajo pago, o incluso los directos. Por ejemplo, este verano el Fútbol Club Barcelona, sabéis que hizo los directos en abierto de los Friendly Games. Lo que hicieron es cerrar el chat de esos directos a miembros solo, y muchos fans se hicieron miembros del canal pagando 9,99 €, ¿vale?, para chatear durante los directos, y les funciona de maravilla. En un par de días ganaron bastante, vamos, los suscriptores de membresía se multiplicaron por 5.000 y generaron muchísimos ingresos también gracias a esa membresía, ¿no?, a ese lanzamiento. Así que os animo a que abráis también, que exploréis otra forma de monetización el contenido en YouTube, no solo publicidad, sino tenemos muchos más, ¿vale? Ignacio, tú que has jugado con todo tipo de suscripciones, por torneo, mensual, anual, ¿qué consejo das a esta federación? Pues que primero que se olvide que la palabra anual, yo creo que aquí lo que te suscribes es por temporada, ¿no? Entonces, me da igual que dure 6, 9 o 11 meses. Entonces, mi sugerencia sería tener 2 modelos, una suscripción que tiene que saber lo que cuesta toda la temporada, dure 6 o dure 8 meses, y es precio por temporada, y ese precio por temporada prorratearlo, y lógicamente es más caro si me pagas mes a mes o en fracciones, me da igual, de 6 meses o lo que quieras. Y el resto del año, no sé qué tipo de deporte tiene, si soy capaz de tener suscripción o, como decía Cristina, ¿no?, tener algo freemium, o directamente ni me pagan y lo que tengo son views y gente que viene y tengo patrocinadores a los que dedicar su espacio. Pero es que daría igual, ¿no? ¿Qué más da que dure suscripción anual? La liga de fútbol dura 9 meses, la temporada de Fórmula 1 dura 10. Que dure un año, yo creo que no hay ningún contenido deportivo que dure un año, porque como mínimo paran para descansar su mes de vacaciones y sus navidades, con lo cual creo que el concepto es pensar en temporada, independientemente de los meses que sea eso. Y ya para cerrar, esto ya es un poco vaticinio, hemos visto, y Cristina lo comentaba antes, ¿no?, competiciones como la Bundesliga, que en Reino Unido van directamente con creadores de contenido, la Liga también lo ha hecho con alguno en Reino Unido. No sé si veis que en España, por el interés de las marcas, por el interés de los aficionados, podemos ver competiciones que son Tier 1 en su país, pero que en España quizás son Tier 2, Tier 3, que su espacio natural acaba siendo Cayo TV en este caso. Yo creo que esa es nuestra ambición. Nuestra ambición es añadir el máximo número de contenidos premium y convertimos en el canal deportivo líder no solo en España, sino en español. Esa es nuestra ambición y para lo que estamos trabajando. Para nosotros era muy importante empezar. Hemos empezado. El siguiente objetivo era que entrasen las primeras marcas. Ya hemos hecho las primeras campañas con muy buenos resultados, y a partir de aquí es ir añadiendo contenidos, marcas y seguir creciendo. Arola, no sé si te atreves a alguna competición, la veremos pronto. Sí, ya entiendo que las marcas dirán que sí que tienen interés en competición. Sí, hombre, sí, yo creo que sí. No sé si un Tier 2 o sea, cuál será, pero lo que está claro es que hay un espacio, no está, bueno, digo desde el punto de vista, por cierto, que ahora aprovecho a todo el mundo para dar las gracias antes de que nos cierres y para decir que se suscriban al canal, porque como solo es una cosa de ego, aquí que le da absolutamente igual, pero mi ego ya sabéis que es infinito. Luego le diré que el número de suscriptores sí que no vale, pero que las marcas que nos digan que confirme y hago que lo pidan. Entonces yo creo que no creo que en un corto plazo desde aquí a verano sí hay, pero de aquí a un año y medio creo que sí, ¿no? Además habrá ventanas que renovarán derechos y habrá, y no, como tú has dicho al principio, no hay espacio en todas las televisiones para ellos. O sea que supongo que sí. Pues con esto cerramos. De verdad que un lujazo contar con vosotros, Yago, Quique, Ignacio, Cristina. Yo creo que ver el nacimiento de Cayo TV y lo iremos siguiendo y ojalá podamos en unos meses pues debatir nuevamente y tener mucha más información y como ha pasado hoy, ¿no? Pues que muchos hemos tomado notas de qué hacer, qué no hacer o de a qué puerta ir a picar cuando queramos ejecutar una idea loca en estos territorios. Verdad que muchas gracias por vuestro tiempo. Esto lo colgaremos en YouTube para quien lo quiera ver en diferido. Evidentemente, el que no haya podido seguir, pues en tu Playbook publicaremos una crónica con las mejores reflexiones de hoy. Y agradeceros vuestro tiempo de verdad y nos vemos en la próxima. Cuidaros mucho. Gracias a todos. Gracias. Adiós.
mm,